Vamos a lo que es la relación entre energía cinética y trabajo. Entonces, primero recordar qué es la energía cinética. Si yo tengo cualquier objeto, por ejemplo, este automóvil, y ese automóvil lleva movimiento, por el hecho de llevar movimiento yo digo que lleva energía cinética, por el solo hecho de llevar movimiento. Porque la energía cinética la definimos como la energía que posee un cuerpo en virtud de su movimiento. La simbolizamos con E sub K. Ahora, la energía cinética depende de la cantidad de velocidad que lleva el cuerpo. Entonces, si en el punto A este vehículo lleva una velocidad v sub a, entonces voy a decir que en ese punto tiene una energía cinética del punto A y la voy a calcular como un medio de la masa por la velocidad que lleve en ese punto. Esa es la energía cinética instantánea. Entonces, esta energía en este instante depende de la velocidad que lleve el cuerpo. Entonces, vamos a ponerlo a andar otra vez. Si el cuerpo, supongamos que el cuerpo viene en movimiento, cuando pasa por A, mírenlo, cuando pasa por A lleva cierta cantidad de velocidad y cuando pasa por B lleva otra velocidad. El hecho de que lleve velocidad cuando pasa por A quiere decir que lleva energía cinética cuyo valor usted lo calcula un medio por el producto de la masa, en este caso de este automóvil, por la velocidad que lleva, pero aquí me faltó que esta velocidad tiene que ir al cuadrado. ¿Listo? Ahora, en el punto B, pues llevará una energía cinética B, que también la calcularé, un medio de la masa por la velocidad que lleve en B al cuadrado. No necesariamente tiene que llevar la misma velocidad en A y en B. Puede ser que en A, mire, puede ser que en A vaya lento y puede ser que en B vaya muy rápido. ¿Listo? Y entonces la energía cinética que lleva el cuerpo en B, igual la calculo un medio del producto de la masa del automóvil por la velocidad que llevaba aquí en B al cuadrado. Ahora voy a poder hablar de una variación de energía cinética, un cambio en la energía cinética. Si el automóvil acá, en el punto A, entonces llevémoslo otra vez al punto A, llevaba cierta velocidad y en el punto B, hagámoslo lento, a ver, aquí llevaba cierta velocidad, pero cuando pasó por B llevaba más velocidad, entonces voy a poder calcular un cambio de energía cinética. Entre A, ojo, ese cambio de energía cinética va a ocurrir entre A y B. ¿Y cómo lo voy a calcular? Como un medio de la masa. La masa sigue siendo la misma porque el automóvil en A y en B es el mismo automóvil, luego tiene la misma masa. Lo único que cambia es la velocidad. Entonces aquí será la velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado. Muchas veces la velocidad en A se llama la velocidad inicial. Y entonces la velocidad inicial la vamos a colocar B sub 0. Y la velocidad en B la llamamos la velocidad final y normalmente se trabaja solo con la letra B. Y así vamos a calcular la variación de la energía cinética que puede tener un objeto. Obviamente ese objeto tiene que estar en movimiento. Bueno, para ver la relación que hay entre trabajo y energía cinética, nos vamos a ir por esta definición que aparece en Wikipedia. Dice que el trabajo de la fuerza sobre un cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo. Entonces, si yo quiero desplazar este cuerpo de la posición A a la posición B, yo tendré que hacer una fuerza para que este cuerpo se mueva. Y esta fuerza la aplicaré durante esta distancia que la llamo desplazamiento. Si la fuerza y el desplazamiento, que es un vector, que lo voy a simbolizar con esta otra flechita, miren, esta flechita roja, o bueno, la negra, va a simbolizar el vector desplazamiento. Si la fuerza, el vector fuerza y el vector desplazamiento llevan la misma dirección, el trabajo lo voy a calcular como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Ahora, ese trabajo equivale a la energía necesaria para desplazarlo, pero ya vimos que la energía necesaria para desplazarlo de la posición A a la posición B era el producto de un medio de la masa del cuerpo por la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Miren, la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Entonces yo voy a poder decir que el trabajo, la cantidad de trabajo que voy a utilizar o que voy a necesitar para desplazarlo va a equivaler a la cantidad de energía que emplee.
Y el trabajo, ya vimos, fuerza por distancia, si van en la misma dirección, la fuerza y el desplazamiento. Y el cambio de energía, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y con esta ecuación vamos a relacionar nosotros trabajo y energía. Eso quiere decir que, por ejemplo, si a mí me dan las velocidades que lleva un cuerpo y me dan la fuerza que lleva el cuerpo, yo voy a poder calcular cuánto se desplazó. O voy a poder decir cuánta fuerza necesita un cuerpo, cuánta fuerza requiero yo hacer, por ejemplo, sobre un automóvil, si quiero llevarlo, si quiero desplazarlo, por ejemplo, acá, si quiero desplazarlo cierta cantidad. Está multiplicando, bajaría a dividir. Entonces aquí miren, quedaría despejada la fuerza. Entonces yo puedo calcular la fuerza que debo aplicarle a ese automóvil para llevarlo en cierta distancia, para moverlo cierta distancia y que en el punto A tenga cierta velocidad y en el punto B llegue con otra velocidad. Entonces yo podría calcular esa fuerza. Esto se utiliza mucho también para la parte de proyectiles, se utiliza mucho en la parte de colisiones. Cuando dos vehículos se colisionan, se puede hacer un cálculo básico para mirar la fuerza de la colisión, para mirar de pronto la velocidad a la que venía alguno de los dos automóviles. Se pueden hacer unos cálculos básicos. Por el momento vamos a aplicarlo en los siguientes ejercicios. Entonces, un problema de este caso es este, el 822, que nos dice un automóvil de 2.400 libras. Tenemos que identificar que esto es sistema inglés y que en el sistema inglés las libras son fuerza. Y en ese caso esa fuerza es el peso del automóvil. Dice que aumenta su rapidez de 30 millas hora a 60 millas por hora. O sea, la velocidad inicial son 300 millas por hora, la velocidad final son 60 millas hora. Me piden hallar el trabajo resultante y me dicen que ese trabajo lo expresa en joules. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer? Aquí tengo una tabla de factores de conversión del sistema internacional al sistema inglés. Si yo voy acá, como me están pidiendo trabajo, yo veo que el trabajo lo puedo expresar en unidades de libra-pie. Ahí está, mire, el trabajo lo puedo expresar en unidades de libra-pie. O la energía, también la puedo expresar en unidades de libra por pie. Una vez que tenga esas unidades, fíjese que yo tengo un factor de conversión con el cual yo relaciono estas unidades libra-pie con julios. Ahí está. Mi factor de conversión es que un julio es 0.7376 libras por pie. Entonces vamos aquí a mi trabajo, a mi ejercicio. Entonces lo primero, pues si me hablan de libras y pies, entonces son las velocidades. Yo puedo hallar el cambio de velocidad acá. Bueno, pero claro, primero voy a lo que dice mi ejercicio. Me dice que cuánto es el trabajo, ¿cierto? ¿Cuánto es el trabajo para hacer que aumente de 30 millas por hora a 60 millas por hora? Entonces yo sé que el trabajo necesario es igual a la variación de energía cinética. Entonces, el trabajo necesario es, la variación de energía cinética es un medio de la masa, factor de la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado. O sea que yo voy a decir que el trabajo es igual a un medio de la masa. Entonces, como yo les dije, esto es el peso, estos 2.400 son el peso. Yo sé que el peso es igual a la masa por gravedad. Como me piden la masa es el peso sobre la gravedad. Entonces aquí lo que voy a hacer es acoger ese peso del automóvil, que son 2.400 libras, y lo divido entre gravedad. Pero la gravedad en el sistema inglés son 32.2 pies por segundo cuadrado. En el sistema internacional son 9.8 metros segundo cuadrado, pero en el sistema inglés el equivalente son 32,2 pies por segundo cuadrado. Entonces, fíjense, dividí el peso entre la gravedad para obtener la masa. Y ahora esta masa, ¿cierto? Entonces estoy aplicando esto, un medio de la masa, la voy a multiplicar por la diferencia de velocidades. Pero de una vez acá, mire, la diferencia de velocidades.
una velocidad de 60 millas por hora, ¿cierto? Mírenla acá. Y la otra velocidad es 30 millas por hora. Resulta que esa velocidad no las necesito en millas por hora. Esa velocidad la necesito en pies por segundo. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer la conversión acá. Y entonces, ¿cómo convierto 30 millas por hora a pies por segundo? Entonces vengo a mis factores de conversión acá de velocidad. Busco acá, mire, millas por hora. Y busco pies por segundo. Ahí están pegaditos, mire. Millas por hora, pies por segundo. ¿Qué dice el factor? Que una milla por hora es 1.467 pies por segundo. Entonces acá, donde está una milla por hora, entonces coloco aquí en el denominador, miren, coloco aquí en el denominador una milla por hora y aquí coloco 1467 pies por segundo. Entonces esto nos da, a ver rápido la calculadora, ¿quién la tiene ahí a la mano? 30 por 1.467, 44,1. Y esto ya me da en pies por segundo. ¿Listo? 1.467. Y esto pies por segundo. Pero exactamente hago el mismo procedimiento abajo. Entonces voy a multiplicar por 1.467 y ya sabemos que aquí debajo son una milla. Entonces aquí abajo hicimos la misma conversión, ¿no? El mismo factor. Una milla por hora, las de arriba con las de abajo se cancelan, equivale a 1.467 pies por segundo. Y esto me da pues el doble, porque si aquí son 30 millas por hora, pues aquí me dará el doble de pies por segundo. Si aquí son 4401, pues aquí serán 8802 pies por segundo. Y entonces ya tengo las velocidades en pies por segundo. Entonces ya traigo esos valores acá y los escribo, miren. La velocidad final, ¿cuánto es? La velocidad final son 88.02 pies por segundo, ¿cierto? Esta velocidad final va al cuadrado menos la velocidad inicial, 44.01 pies por segundo, que también va al cuadrado. Listo, y cierro el paréntesis acá. Y entonces fíjense, cuando haga esta operación, miren, cuando haga esta operación, ya me va a dar el trabajo. Bueno, este trabajo nos da 216.545,6 libras pie. ¿Por qué libras pie? Ojo a las unidades. Como aquí yo tengo libras por pie sobre segundo cuadrado, cuando hago aquí la resta de velocidades, aquí me dan las unidades pies cuadrados, segundos cuadrados, porque cuando uno eleva al cuadrado, si yo elevo esto al cuadrado, las unidades también se elevan al cuadrado. Ahora, fíjese que estas últimas yo puedo colocarlas como pie segundo cuadrado por pie, ¿cierto? Ahí tendría nuevamente los pies cuadrados, ¿cierto? Pie por pie, pie cuadrado. Pero ¿para qué las expreso así? Para que estos pies segundo cuadrado con estos pies segundo cuadrado se cancelen. Y entonces dicen que las unidades que me va a quedar son libras por pie. Ahí está, libras por pie, que son unidades de trabajo del sistema inglés. Y ahí está ya la respuesta A. Ese es el trabajo. Y la respuesta B, pues la sacamos ahí inmediatamente, porque me dicen, exprese este trabajo en julios. Entonces, si yo me vengo aquí donde dice trabajo y energía, que lo habíamos dicho al principio, habíamos dicho que 0,376 libras por pie equivale a un joules. Entonces, voy a aplicar ese factor, 0,7376 libras por pie. Entonces, aquí voy a colocar por 0.7376 libras por pie, que equivale a un joules. Y sencillamente fíjense que yo cancelo acá, cancelamos libras pie con libras pie de abajo, y al hacer la operación ya el trabajo me queda en joules. Esto nos da 293.581.3 joules, que en una respuesta normalmente uno dice aproximadamente 293.5 kilojoules. Recuerden que kilo quiere decir por 1000. Entonces, si yo multiplico 293 por 1000, me da 293.500. 581, por eso digo que aproximadamente.